Siempre me ha molestado cómo todo el mundo habla de Avatar como si fuera solo una película bonita. Los colores, los efectos, el 3D, como si la grandeza visual bastara para ocultar lo que realmente hay. Pandora nunca se trató de un planeta lejano, se trataba de nosotros, intentando disfrazar el colapso de la Tierra con imágenes perfectas. Es nuestro deseo de redención proyectado en alta definición. El mundo de Cameron no es fantasía, es una confesión, un espejo digital que refleja el miedo más profundo de la humanidad, el de haber perdido el derecho a pertenecer a lo que llama vida. Eso es lo que nadie dice, que Pandora es una anestesia colectiva, una distracción luminosa para evitar que miremos el abismo que yace justo bajo nuestros pies. Mientras el público se deja cautivar por el brillo de los bosques azules, la Tierra real continúa oscureciéndose, y quizás por eso la película se ha vuelto tan universal, porque es más fácil conmoverse por un planeta ficticio que sentir culpa por el real. Pandora es la escapada perfecta, un paraíso donde incluso el arrepentimiento es hermoso, donde hasta la destrucción tiene una banda sonora épica. Pero cada escape tiene un precio. Y cuanto más reviso esta historia, más me doy cuenta de que Avatar no habla de salvación, sino de reemplazo, del momento en que renunciamos a la realidad y la cambiamos por algo más limpio, más controlado, más aceptable. Cameron simplemente nos mostró lo que ya habíamos hecho. Construimos nuestro propio mundo artificial y lo llamamos el futuro. Pandora es el espejo en el que nadie quiere mirarse. Y por eso, cada vez que veo ese cielo de colores imposibles, me pregunto, ¿es la verdadera ficción la película o la realidad que intentamos negar? Siempre me ha intrigado lo viva que parece Pandora. Cada hoja respira, cada criatura late con una armonía casi divina. Pero cuanto más observo, más me doy cuenta de que esta perfección tiene algo inquietante, porque el mundo real nunca está tan equilibrado. La naturaleza no canta a coro, ruge, destruye y renace. En Avatar, Cameron construye una ilusión, un paraíso que nos hace olvidar que el verdadero infierno es nuestro propio reflejo. Recuerdo la primera vez que vi esos árboles luminosos. Me transmitió una paz que solo existe en el cine, controlada, limpia, idealizada. Es curioso cómo el hombre logra crear una simulación de equilibrio que él mismo es incapaz de mantener fuera de la pantalla. Pandora es el antídoto perfecto contra la culpa colectiva. Mientras miramos, nos sentimos parte de la cura, pero en el fondo seguimos siendo la enfermedad. Es este contraste lo que me fascina, porque Pandora es una anestesia visual. Es el sueño de un planeta que nunca existirá, pero que ofrece un escape temporal de lo que nos molesta aquí. El ruido, la contaminación, la avaricia, el desorden. Cuando la luz del proyector se apaga, todo vuelve. Y es entonces cuando se rompe el hechizo, cuando la utopía deja de ser una promesa y se revela como un espejo. Hay algo casi religioso en esta ilusión, la forma en que el espectador se entrega a ella, creyendo que existe un santuario en algún lugar de la galaxia donde todo es puro y está conectado. Cameron nos ofrece el Edén que la Tierra perdió, pero es un Edén digital, diseñado por manos humanas, un simulacro de armonía que, irónicamente, requiere destrucción real para producirse. Energía, recursos, marketing. Pandora es la metáfora más sofisticada de nuestro tiempo, un holograma de esperanza proyectado por una industria que prospera gracias al colapso de la naturaleza que idolatra. Y quizás el gran misterio no resida en cómo el director creó ese mundo, sino en cómo elegimos creer en él. Y cuando pienso en ello, me doy cuenta de que el problema nunca fue la ilusión, sino la necesidad desesperada de seguir soñando con ella. James Cameron nunca dirigió una película, comandó imperios. Hay algo casi tiránico en su forma de crear mundos, un perfeccionismo que roza la obsesión. En Pandora, cada color, cada sonido, el aliento de cada criatura lleva el peso de su voluntad. Cameron no filma la naturaleza, la recrea a su propia imagen. Y es en este gesto donde reside la paradoja.
El hombre que denuncia el control destructivo de la humanidad es el mismo que lo ejerce con una precisión casi divina. Veo en él el arquetipo del creador moderno, alguien que cree poder moldear la realidad si tiene el poder suficiente. Cameron es el Prometeo del cine digital. No acepta límites, ni técnicos, ni morales. Y lo más curioso es que cuanto más intenta controlar el caos, más parece admirar su audacia. Porque, al fin y al cabo, de eso se trata Pandora, de un hombre que intenta imponer significado a lo incontrolable. Hay una escena detrás de escena de Avatar en el que Cameron grita instrucciones con la intensidad de un general en el campo de batalla. Eso siempre me impactó, no por la agresividad, sino por la fe. Cree firmemente que está domando un universo. Pero el control absoluto tiene un precio. Todo creador que intenta reemplazar la naturaleza termina siendo rehén de su propia creación. Y Cameron, con sus océanos artificiales y bosques digitales, se ha convertido precisamente en eso, prisionero de su propio mito. Lo más irónico es que el público lo venera precisamente por lo que intenta evitar, la inestabilidad emocional. Avatar es un espectáculo de orden, cada emoción calibrada, cada imagen meticulosamente coreografiada. Pero la vida real está llena de imperfecciones, y es en este punto que el mito del control total comienza a desmoronarse. Porque cuanto más intentamos dominar lo impredecible, más nos alejamos de la verdad humana que pretendemos buscar. Cameron creó Pandora como un mundo perfecto, pero el precio de la perfección es el mismo de siempre, la pérdida de la realidad. El bosque respira, pero no siente. Los personajes aman, pero no se equivocan. Y quizás esa sea la confesión más profunda de Avatar. El hombre moderno solo puede conectar con la naturaleza cuando la controla. El creador y el colonizador acaban convirtiéndose en la misma persona. Siempre me ha parecido curioso cómo Pandora parece más terrestre que extraterrestre. Esos bosques, los sonidos, la humedad, todo me suena demasiado familiar. Cameron nunca quiso crear otro planeta, quería recrear el nuestro, pero sin el peso de la culpa. Pandora es la tierra idealizada, lo que tendríamos si no hubiéramos fracasado. Cada árbol es un recordatorio de lo que destruimos, y cada animal bioluminiscente es el eco de una especie extinta. Cuando veo al pueblo Na'vi moviéndose en armonía, pienso en las verdaderas comunidades indígenas que resisten en silencio mientras el mundo las borra. Su relación con Eywa es la misma que muchos pueblos mantienen con sus deidades de la naturaleza, una reciprocidad espiritual que la modernidad ha calificado de atraso. Avatar simplemente lo tradujo a 3D, pero el precio de esa traducción es alto. Transforma creencias ancestrales en espectáculo. Lo sagrado se vuelve estético. Hay un dato curioso. Las referencias culturales de los Na'vi se inspiraron en más de 10 pueblos reales, entre ellos los maoríes, los navajos y los yanomamis. Lo que Cameron llama ficción es en realidad un mosaico de culturas que aún luchan por sobrevivir. Pandora es el espejo donde la Tierra intenta ver lo que ha perdido. Es un documental disfrazado de fantasía, y quizás por eso es tan conmovedor, porque allí reconocemos nuestra propia ruina. Mientras el público queda cautivado por la belleza azulada, la realidad exterior continúa ardiendo. La deforestación de la Amazonía, la minería en territorios indígenas, el colapso climático, son versiones más crueles del mismo guión. Pandora nos recuerda que la ficción siempre llega demasiado tarde. Surge cuando el daño ya es irreversible, cuando el clamor ya ha sido acallado. Y quizás el éxito de Avatar proviene precisamente de esto, de un sentimiento colectivo de arrepentimiento que no sabemos cómo curar. La verdad es que no hay allá ni aquí. La selva de Pandora y la selva amazónica forman parte del mismo mundo imaginario. Ambas gritan, ambas sangran, ambas reclaman atención. La diferencia es que una está protegida por derechos de autor y la otra por nada. Y esa es la ironía más cruel del siglo.
Necesitamos un planeta ficticio que nos recuerde que el nuestro sigue muriendo. La idea de transferir la conciencia a otro cuerpo siempre me ha resultado incómoda. En Avatar, esta transición parece liberadora, pero tras ella se esconde algo profundamente perturbador. Jake Sully, el soldado paralizado que adquiere un nuevo cuerpo, no se libera, simplemente cambia de prisión. El cuerpo Na'vi es la metáfora perfecta del sueño humano de escapar de uno mismo, de abandonar los defectos, el dolor y las limitaciones. Pero cada escape es también un olvido. Es curioso cómo Cameron transforma la tecnología en trascendencia. La máquina no es solo una herramienta, es un portal espiritual. El hombre entra en un sarcófago metálico y despierta en otro mundo, con otro cuerpo, otra piel. Es casi una reencarnación científica. Pero ¿qué sucede cuando el alma deja de reconocer su origen? Cuando la conciencia empieza a preferir el artificio a la realidad. Ahí es donde se profundiza el dilema. La identidad deja de ser experiencia y se convierte en representación. Pienso en cuántas veces intentamos hacer lo mismo, de una manera menos literal. Vivimos creando versiones de nosotros mismos, en redes sociales, en apariencias, en narrativas. Cambiar de cuerpo se ha convertido en un hábito simbólico. Lo que Jake hace físicamente, nosotros lo hacemos psicológicamente a diario. Y cuanto más buscamos la integración con el nuevo yo, más nos distanciamos de la verdad de quiénes éramos antes. Pandora no es solo un planeta, es el espejo de un cuerpo que ya no nos sirve. Lo que más me intriga es la contradicción. El cuerpo humano es frágil, limitado, mortal, pero es precisamente esta imperfección la que nos da sentido. El cuerpo sintético, diseñado, sin dolor, parece ideal, pero está vacío. Siente sin historia, se mueve sin memoria. Y quizá ese sea el precio de la perfección. Vivir sin cicatrices. Cameron parece comprenderlo, pero evita afrontar la pregunta central. ¿Qué queda de nosotros cuando el cuerpo deja de ser humano? Jake Sully se pierde en su propia metamorfosis. Cree haberse convertido en parte de Pandora, pero en realidad solo refuerza la distancia entre ambos mundos. El cuerpo que habita no es suyo, y el espíritu que lo mueve no pertenece a ese lugar. Y es en esta discordancia donde reside el verdadero horror de la película. La idea de que en el fondo nunca estaremos completamente presentes, ni en el cuerpo que tenemos, ni en el que deseamos. Siempre me ha parecido fascinante cómo Avatar habla de espiritualidad sin pronunciar jamás la palabra Dios. Eywa, la deidad viviente de Pandora, no es una entidad distante, sino un sistema interconectado, casi biológico. Y sin embargo, hay algo sagrado en esta red de conexiones. Cada árbol, cada ser, cada raíz es una palabra en un lenguaje que solo la naturaleza entiende. Eywa habla, pero no con sonidos. Habla a través de pulsos, luces y resonancias. Es la versión cósmica de lo que las antiguas tradiciones llamaban el alma del mundo. Los pueblos indígenas de la Tierra han creído en esto desde hace milenios. Los navajos lo llaman Hoyo, los guaraníes Ñanderu y los japoneses Kami. Diferentes nombres para el mismo principio. Todo está vivo y todo responde. Cameron tradujo este concepto ancestral al lenguaje tecnológico. Transformó el espíritu en una red neuronal, como si la naturaleza se hubiera actualizado. Es poético, pero también simbólico. El hombre moderno solo puede creer en lo invisible cuando tiene cables y algoritmos. Cuando los Na'vi conectan con Eywa, se produce un silencio que me estremece. Es lo opuesto a la oración humana, que siempre busca pedir algo. Allí, nadie pide, simplemente conectan. Esta entrega, este gesto de fusión, es lo que más se acerca a la verdadera espiritualidad. Estar dentro, no arriba. Y es curioso ver cómo la película, sin predicar ninguna religión, termina expresando una verdad que las religiones han olvidado hace mucho tiempo, que no hay separación entre lo divino y lo natural. Pero hay una oscura ironía en esto.
Eywa es la representación perfecta de lo que la humanidad ha destruido en la Tierra. La conexión, el respeto, el equilibrio. El mismo espectador que se conmueve con el árbol sagrado de la película, rara vez piensa en los bosques reales que arden cada año. El lenguaje de Eywa es silencioso, y quizá por eso se ignora tanto. Los humanos solo oyen lo que hace ruido, solo creen en lo que pueden controlar. Al final, Eywa no es una diosa, es un recordatorio. Un recordatorio de que el mundo nos habla constantemente. Simplemente olvidamos cómo escuchar. Pandora es el escenario donde este lenguaje perdido cobra forma, color y luz. Y cuando la proyección termina, continúa susurrando, imperceptiblemente, en cada viento, en cada hoja. Quizá el verdadero mensaje de Avatar puede que nunca haya sido visual. Quizá fue auditivo. Una llamada que la Tierra aún espera que alguien responda. Cuando pienso en la exploración de Pandora, no puedo evitar establecer un paralelismo con cómo el mundo digital coloniza nuestras mentes. El mismo mecanismo, el mismo discurso, la misma promesa, conexión, progreso, avance. Así como en Avatar, los humanos extraen un Obtanium. Aquí captan nuestra atención. Ambos recursos son invisibles pero invaluables. Ambos sustentan imperios. Y ambos son robados en nombre de una noble idea: la supervivencia de un sistema que ya no sabe vivir sin explotación. Cameron retrata la invasión de Pandora con una mirada casi documental. El ejército, las máquinas, la frialdad de los protocolos. Todo recuerda a las antiguas expediciones coloniales que devastaron continentes enteros. La diferencia radica en que ahora el colonizador no llega en barco, sino en la nube. Nuestros cuerpos ya no son el territorio, lo son nuestras mentes. Y las corporaciones digitales, como la RDA en la película, no invaden por la fuerza, sino que nos seducen. Cambiamos voluntariamente el bosque real por el bosque de datos. Es aterrador cómo esta metáfora se mantiene vigente a lo largo de los años. Cuando Avatar debutó en 2009, cuando las redes sociales aún estaban en pañales, hoy somos una extensión de la lógica de Pando, conectados a una red global que promete unidad, pero produce aislamiento. El mismo hilo neuronal que une a los Na'vi con la naturaleza nos une con las máquinas, solo que sin Eywa, sin reciprocidad, sin alma. La simbiosis se ha convertido en dependencia. El colonialismo digital es silencioso. No destruye árboles, pero sí la atención. No derrama sangre, pero consume tiempo, la moneda más sagrada de la conciencia. Vivimos en un planeta que, como Pandora, ha sido invadido por un sistema que promete progreso, mientras reconfigura nuestra propia percepción de la realidad. Y lo más inquietante es que lo aceptamos, porque en cierto modo, el control trae comodidad. La libertad, en cambio, trae miedo. No, final, Avatar. No se trata de un planeta lejano, se trata de nosotros, conectados, distraídos, drogados por un sinfín de estímulos. El verdadero Unobtainium es la mente humana, excepcional, poderosa, vital. Y mientras continúe la extracción, seguiremos creyendo que somos los héroes de la historia, cuando en realidad somos el territorio conquistado. Pandora nunca fue ficción, fue una advertencia, y quizás ya hayamos pasado el punto de no retorno. Jake Sully es a la vez el salvador y el invasor, el hombre que destruye y sana, que llega como enemigo y se va como profeta. Representa el mito occidental del héroe colonizador, aquel que necesita ocupar el espacio del otro para redimirse. Esta dualidad se disfraza de redención, pero en esencia, nada cambia.
El extranjero permanece en el centro de la narrativa, mientras que los nativos permanecen como telón de fondo de su transformación personal. Hay algo profundamente inquietante en esto. Jake se integra con los Na'vi, aprende sus costumbres, se enamora y finalmente se convierte en su líder. Es el ciclo clásico del colonizador iluminado, el que destruye pero comprende, el que oprime pero llora. Esta estructura narrativa es antigua, está en El último samurái, Bailando con lobos, Pocahontas, y siempre se repite el mismo patrón, la empatía como instrumento de control. El invasor ya no necesita ganar por la fuerza, la comprensión basta para dominar. El problema es que el público se identifica con él, y ahí es donde el mito cobra fuerza. Nos sentimos bien porque apoyamos al colonizador arrepentido. Cameron ofrece una catarsis limpia, sin culpa, sin consecuencias. Jake es un reflejo del espectador moderno, consciente pero inerte, crítico pero cómplice. Encarna lo que todos queremos ser, los culpables que al final siguen siendo héroes. Lo más curioso es que la película parece saberlo. Hay una ambigüedad sutil, casi dolorosa en la forma en que Jake mira a los humanos que dejó atrás. Los desprecia, pero sigue siendo uno de ellos. Se convierte, pero nunca deja de llevar el ADN del invasor. Esta tensión es el núcleo de Avatar, el deseo de pertenecer versus la necesidad de dominar. Y quizás Cameron, en cierto modo, creó este personaje como una confesión. Jake Sully gana la guerra, pero nunca logra la paz. Cambia cuerpos, cambia personas, pero no su lógica. La dominación continúa, solo que ahora con rostro de empatía. El héroe invasor es el disfraz perfecto para la culpa occidental. El mismo poder que destruye es el que intenta justificarse mediante la salvación. Pandora no fue liberada, simplemente fue conquistada por un hombre que aprendió a sonreír mientras tomaba posesión. Toda gran obra tiene un silencio. En Avatar, el silencio más fuerte es el de la empatía. Toda la película gira alrededor de ella. Empatía por la naturaleza, por los pueblos indígenas, por la conexión espiritual, pero nunca la confronta realmente, porque la empatía sin acción es anestesia. Cameron nos invita a sentir, pero no a cambiar. Y quizás ese sea el gran problema que Avatar evita por completo, el límite moral de sentir sin hacer. La estética de la empatía es seductora. Lloramos por los árboles talados, los animales muertos, las lágrimas azules de los Na'vi. Pero al terminar la sesión, todo vuelve a la normalidad. La película nos permite experimentar la emoción del arrepentimiento sin sus consecuencias. Es la versión cinematográfica del me gusta compasivo. Un gesto simbólico que da una sensación de conciencia, pero preserva el consuelo. Avatar es la utopía de la culpa resuelta. Cameron lo sabe y en cierto modo construye el guión sobre esta contradicción. Entiende que el público necesita sentirse virtuoso. Por eso ofrece un espectáculo de sensibilidad, cuidadosamente diseñado para conmover, pero no herir. Es un duelo limpio, un remordimiento agradable. El dolor es hermoso, la destrucción es épica, el conflicto es justo. Todo está controlado para que la empatía nunca se convierta en verdadera incomodidad. El problema es que el verdadero despertar moral no es bonito. Exige pérdida, incomodidad, ruptura. Y Avatar, a pesar de su grandeza, evita esto. Nos confronta con el colapso ecológico, pero enmarcado por una deslumbrante CGI. Es un apocalipsis estético, donde todo es trágico y hermoso a la vez. Y en el fondo, esto nos tranquiliza, porque si incluso el fin del mundo puede ser hermoso, quizás aún estemos a salvo. Al final, Avatar evita la confrontación más dolorosa, admitir que la empatía no basta. Ese sentimiento no basta, es necesario romper con el mismo sistema que causa sufrimiento. Pero, ¿quién quiere ver eso? El público no busca transformación, busca catarsis. Y Cameron, un genio del entretenimiento, ofrece justo lo que pedimos. Una alerta que no despierta, un grito que no perturba, una revolución sin sangre. Pocas personas hablan de la paradoja que subyace a Avatar.
La película que denuncia la explotación de la naturaleza es uno de los productos más lucrativos en la historia de la industria que más explota los recursos del planeta, el cine. Cada fotograma de Pandora es una contradicción en píxeles. El mensaje ecológico nace en una máquina de consumo global. Cameron construyó un templo a la naturaleza dentro de una fábrica de ilusiones. Y el público aplaudió, conmovido, sin percatarse del abismo entre el discurso y la práctica. Es curioso cómo la producción de la película requirió toneladas de energía, servidores, efectos especiales y plástico, todo lo que la trama condena. La tecnología utilizada para representar el equilibrio natural es producto de un desequilibrio real. Es el capitalismo usando el manto de lo sagrado para purificarse. Y lo más irónico es que funciona. El público salió del cine creyendo haber vivido una experiencia espiritual, pero al final, la entrada fue el diezmo moderno. El éxito de Avatar revela algo inquietante. La espiritualidad vende. La estética de la conciencia se ha convertido en un producto. Desde su lanzamiento, las marcas y las campañas han estado explotando el mismo discurso: conexión, sostenibilidad, armonía. Es la apropiación de la culpa colectiva transformada en marketing. El capitalismo no destruye las ideas, las absorbe. Y Avatar fue rápidamente digerido, transformado en un símbolo pop, un parque temático, una franquicia. Cuando Cameron defiende la película como un mensaje de advertencia, me pregunto, ¿quién se beneficia de la advertencia? Porque cualquier advertencia que no amenace al poder le sirve. El impacto emocional se traduce en taquilla, el debate en publicidad, y el resultado es el de siempre. El sistema emerge más fuerte, más limpio, más convincente. El apocalipsis se ha convertido en entretenimiento, y nadie se dio cuenta de que la profecía ya se había cumplido antes de que aparecieran los créditos finales. El lado oculto del éxito. Avatar. La verdad es que demuestra exactamente lo que denuncia: la capacidad humana de transformar incluso la tragedia en espectáculo. Pandora es hermosa porque es segura, un colapso que podemos desactivar cuando queramos. Y quizás por eso amamos tanto este mundo ficticio. Nos permite sentir el dolor de la tierra, sin tener que cambiar nada en ella. Cuanto más pienso en Pandora, más me doy cuenta de que nunca existió fuera de nosotros. Cada árbol bioluminiscente, cada conexión espiritual, cada criatura que late en la oscuridad, todo esto intenta recordarnos lo que hemos olvidado de nosotros mismos. Pandora es el reflejo amplificado de la conciencia humana, viva, conectada, vulnerable, pero constantemente amenazada por su propio impulso de dominación. No es un planeta lejano, es un sueño colectivo que intenta sobrevivir en una pesadilla tecnológica. Lo que Cameron hizo fue materializar el inconsciente de nuestra especie. Dio forma al deseo más antiguo de la humanidad, el deseo de volver a pertenecer. Lo irónico es que al crear este espejo perfecto, también nos mostró lo desconectados que estamos de la vida real. La conexión con Eywa es lo que hemos perdido con la Tierra. La pureza de los Na'vi es la inocencia que hemos vendido. Pandora no es ficción, es un recordatorio holográfico de lo que éramos antes de creer que el progreso era sinónimo de control. Cuando Jake Sully decide permanecer en su cuerpo azul, no elige un planeta, sino una ilusión. Y en cierto modo, nosotros hacemos lo mismo. Vivimos rodeados de pantallas que simulan conexión, de discursos que simulan conciencia, de emociones digitales que imitan sentimientos. Hemos creado nuestra propia versión de Pandora, pero sin alma. La diferencia es que allí, al menos, todavía había una diosa. Aquí solo hay algoritmos y anuncios. Hay un momento en la película donde todo el bosque responde a la llamada de los Na'vi. Los árboles vibran, los animales corren, el planeta despierta. Siempre pienso en esto como una metáfora de la conciencia colectiva. El día que nos demos cuenta de que todo lo que hacemos resuena en algo mayor, quizás despertemos de verdad, pero por ahora seguimos soñando, creyendo que somos espectadores, cuando siempre hemos sido parte de la escena. En definitiva,
Pandora somos nosotros. Somos el paraíso y el saqueador, el creador y el destructor, el héroe y el invasor. Y quizás el mayor misterio que Cameron dejó atrás no reside en las criaturas, los colores ni los rituales, sino en esta inevitable paradoja. Para salvar el mundo, primero tendríamos que admitir que somos nosotros quienes lo perdimos, y esa es la revelación que ninguna película logra proyectar. Al final, tal vez Avatar nunca se trató de otro planeta, se trató del nuestro, disfrazado de esperanza, de la humanidad intentando verse a sí misma sin necesidad de culparse. Pandora es solo la metáfora que permanece, el último sueño antes del silencio. Y cuando se apagan las luces del cine, lo que queda no es el resplandor azul de los bosques, es el eco de lo que dejamos de oír aquí afuera. Si hay una frase que resume todo lo que Cameron mostró sin decirlo, es esta. La ficción de Pandora es un recordatorio de quiénes éramos antes de perdernos. Y quizás ese sea el comentario que vale la pena dejar. Porque, al final, no hay extraterrestres, ni deidades, ni mundos lejanos. Solo existe la verdad que la película intenta ocultar con belleza. Somos Pandora,